Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación por parte de los organizadores de esta 17ª Filben. Sí. No me equivoco en el número. Sí, sí. Y en particular a la profesora Mila Alcibiades, bueno, compañera de intereses literarios y culturales desde hace mucho tiempo, desde algún posgrado que nos cruzamos, que compartimos juntos. En primer lugar, y por supuesto a los organizadores en general de la feria, a la cual, bueno, en estos días que se han recorrido, creo que ha sido de mucho éxito. Bueno, voy a leer de este texto, que es un texto general sobre algo que me pidió Mirla, que anotara algunas cosas sobre el Estado Lara en los últimos tiempos, en las últimas 3 décadas, que es lo que yo más o menos medio toqué en este esbozo de una posible investigación de más largo aliento. Lo llamé de Ciudad Mercuria a mal tiempo editores, tratando de trazar una línea recta entre una revista fundada por el poeta Ramón Querales, entre las muchas que publicó y su obra tan importante, que se llamó Ciudad Mercuria, una de las primeras revistas en los años 60, finales de los 60 hacia los 70. Ramón Querales fue uno de los grandes cronistas de la ciudad, ya hoy no está, pero dejó una obra importantísima en materia de la crónica, de la poesía, premiado con libros de poesía. Varios libros de él tuvieron premios nacionales, más todo el trabajo de investigación que hizo desde la oficina del cronista de Barquisimeto, que dejó una obra todavía por continuar y además por consultar. Por eso llamé Ciudad Mercuria. Ciudad Mercuria, refiriéndose un poco a todo el tema mercurial de la ciudad, que es una ciudad básicamente comercial, de negocios, una ciudad de mucho negocio y con una vocación muy particular que voy a describir en este texto. Y a mal tiempo, porque es la última revista que se publicó en materia literaria en el estado Lara. Hasta ahí llegó, ahora estamos en otro mundo, que es el mundo digital, ya comentaremos sobre eso. Bueno, todos lo sabemos. La cultura es un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artísticos, científicos e industriales, en una época y en un grupo social. También son las manifestaciones de la vida tradicional de un pueblo, la imagen o la representación que tiene el hombre de sí mismo. Hasta aquí más o menos lo sabido. Lara, desde siempre, ha sido un espacio de riqueza agrícola, pecuaria, cultural y espiritual. Nuestro modo de vida y costumbres ha mantenido un vínculo apegado a los hábitos de la tierra, que hacen de la región una particular vocación por los ritos que desde hace mucho tiempo ha establecido el hombre con ciclos asociados a la vida de campo y su íntima y vital relación con la naturaleza. Podemos decir que Lara es una región con vocación campesina, definitivamente. Esto hace que esta parte de la región centro-occidental haya desarrollado unos hábitos culturales que se han mantenido en el fondo del imaginario colectivo y cierta homogeneidad. El historiador francés Jean-Pierre Riou se pregunta: ¿por qué tantos golpes de memoria y tanta rememoración en nuestras inquietas sociedades? Tal vez porque es nostalgia y también inquietud. Intento responder. Por eso escribimos y reescribimos detalles de nuestros pueblos, única manera de existir en medio de la saturación de símbolos e imágenes culturales que no solo son parte del fenómeno de transculturación, sino que, si no tenemos unas raíces profundas, sostenidas precisamente en la práctica de recordar, puede diluirse en el mercado uniforme de la globalización. Le corresponde al historiador de lo cultural confirmar la fábula, pero sin hacer trampa. Esta es la función del historiador o del escritor, que en fin de cuentas es. Manifestaciones tradicionales que pudiéramos llamar una manera de estar en un lugar y de ser, de hacer.
Esto se puede llamar una cultura que hace que pertenezca a un país y que sea distinta, en definitiva. Eso es lo que algunos han nombrado cultura larense. Y que puede ser una cultura que viaja entre dos polos que se integran, muchas veces en conflicto y otras en armonía. Hay otras, por supuesto. Travesías que vienen de zonas agrícolas y ganaderas y recorren zonas desconocidas, se cruzan con múltiples actores, imaginan cómo viven los otros y en los otros espacios, los urbanos. Observan sus hábitos como comer, cantar, llorar a nuestros muertos, soñar, escribir y para tallar la madera y modelar el barro. Un cielo con sus colores encendidos en las mañanas y en las tardes y sus resolanas, un sonido que nos hace único y una manera de hablarnos. Todo esto hace de nosotros un paisaje particular en el espacio de la cultura nacional. Así como el resto del país hace de su pequeña historia regional un universo, su diferencia y su similitud en valores que nos hacen nación, que siempre es más trascendente y particular, por lo que afirma el ensayista y poeta larense Freddy Castillo Castellano, recién fallecido el año pasado, que, como afirma Freddy, o como escribió en algún momento, lo universal es la historia de una comarca, es la eternidad de signos que en ella subyacen, no en sus linderos o en sus cifras económicas. Un despliegue por la región en las últimas 3 décadas puede dejar un panorama completo de lo que ha significado el desarrollo de la cultura y de las posibilidades que tiene en su devenir como industria y como símbolo de una gente en sus comunidades. Ahora bien, ¿cómo es el espíritu de una región que el azar ha colocado en el corazón de un país? Por la situación geográfica de cruce de caminos, de entradas y salidas por todas partes. ¿De dónde viene ese espíritu, si lo pudiéramos llamar así? O mejor, ¿qué emoción nos transmite en sus maneras suaves y cordiales, ásperas y desconfiadas, que es la forma de comunicarse del larense, ya que lo hacen distinto al resto del país? Ese especial trato acrimonioso de cuidado y a la vez confianza con el otro. Trato de responder con una idea. Se trata de una tradición en movimiento. Barquisimeto es una ciudad plana. Algunos la ven como una meseta entre una quebrada y un río. Dicen los más viejos que siempre ha tenido una calle que sube y otra que baja. La 20 y la 19. Los que han estado en Barquisimeto saben de este par de calles que estoy nombrando. Antes la llamaban la calle del Comercio y la calle Libertador. Hoy, en una trama que parece un gran tejido que cubre una interminable cuadrícula, su parque emblemático fue siempre el Parque Ayacucho, que era el centro de la ciudad en algún momento. Hoy, arrinconado a un costado de la misma, y es probable que también de la referencia de una gran parte de los que habitan la ciudad, pero es un parque único en su diseño, al menos en América Latina. Puede perfectamente ser modelo de un espacio público. ¿Qué pasó con las retretas de la Orquesta Mavare que oíamos en las tardes de los domingos en el redondel de la estatua del Mariscal Sucre, La Mora, en la Plaza La Mora? En ella se vive el espíritu sencillo de los pueblos, diría la periodista del diario El Impulso, Violeta Villar Liste, en un trabajo a propósito del cumpleaños de este medio impreso, de más de 100 años, uno de los medios el más antiguo del país. El crecimiento ha llevado a la ciudad hacia las afueras, y lo que puede todavía llamarse la vieja ciudad ha sido transformada en una ciudad olvidada, de casas más o menos importantes en el desarrollo urbano, pero perdidas en la poligonal urbana. Ciudad de, tal vez, más de 1 millón de habitantes, de familias ligadas al suelo larense. Los cañicultores aún pelean por un valle que recuerdan, con menos casas. Gente que se reconoce en su labor reunida en torno a una parroquia y a una sola feligresía, la Divina Pastora.
imaginario de la fe y la dominación de la comunidad indígena de los Gallones, asociada a un milagro que dominó la peste del cólera que diezmaba a la población en la ciudad inicial de 1855. En el nacimiento de la llamada era democrática y en todo su transcurso hasta finales del siglo XX, la ciudad de Barquisimeto comenzó un proceso de crecimiento y transformación realmente importante. Emergió otra ciudad. Sobre ella y a los costados surgieron las alteridades y la diferencia. La ciudad se fragmentó y el recorrido por ella produjo cambios en la percepción, haciéndola inabarcable. Se abren nuevas polis o micrópolis, como afirma Néstor García Canclini, refiriéndose a estos crecimientos urbanos tan abruptos. Se trata ahora de entender a las ciudades desde un fenómeno de expansión formado por migraciones que vienen de diversos lugares de la misma región, exigiendo un trato diferenciador, lo que nos lleva a las urgencias interpretativas de la microhistoria. La lectura de lo que el chocante gentilicio llama barquisimetaneidad. Exige un acogimiento distinto y incluyente al que arriba la ciudad. Es bueno recordar que parte de la ciudad se formó con personas venidas de Portuguesa, de Acarigua, otras de Yaracuy, que era parte de lo que llamaban el Gran Estado Lara en la época guzmancista, gente de Falcón por el norte y por el sur de Portuguesa, sobre todo de Chabasquén, esas zonas del llano, no llano exactamente, pues unas zonas de más o menos altas, zonas que son tienen comportamientos andinos, cultura andina. Esto conforma una ciudad muy compleja. Y otra parte venía de los municipios, la ciudad de Barquisimeto, de los municipios del mismo estado, conformando colonias completas del interior. Por ejemplo, la zona del barrio Unión, que es un barrio inmenso, con mucha actividad cultural, venían básicamente del norte del municipio de Urdaneta y de Falcón. Y cada zona tiene tiene una característica de culturas muy particulares. Ahí, por ejemplo, el barrio Japón tenía toda una tradición de beisbolística y se conformó con una cuadrícula inmensa de dos zonas llamadas Barrio del Japón, asociado a las tradiciones deportivas, básicamente, y musicales. Se trata ahora de entender, ya dije esto, una libre interpretación de la espiritualidad ayuda a explicar el pegamento emocional y cultural que genera cada 14 de enero la procesión de la Divina Pastora. Rebaño de convivencia que nos hace iguales ante la Pastora coronada, almas descarriadas, unidas para siempre en una sola fe sin distingo, incluso con variedad religiosa. Todos el 14 de enero, de donde vengan, están unidos con ese pegamento espiritual que es la Divina Pastora. O mejor, el intenso olor a cocuy que invade la ciudad el 13 de junio en honor a San Antonio y el consenso que generan los cardenales de Lara en su larga historia de estar a punto de ser campeones cada año, hasta que en el año 1991 llegó el premio del campeonato y se repitió apenas 3 veces. Suficiente hazaña para sentir de nuevo la pasión por el béisbol y comenzar a recordar las viejas glorias del pasado y los viejos clubes como el Japón, como citaba antes, viejo barrio barquisimetano. Todos estos macrodiscursos de la cultura parecen unirnos a una manera de ser de un lugar. Pero una nueva pregunta nos viene. ¿Cómo la perciben los habitantes de esa gran ciudad que viajan de un lado a otro durante el día, ahora que tienen más calles que suben y más calles que bajan? Todo el mundo se conoce, dicen, o decimos, los que vivimos en esta tierra. Es probable que esto haya sido posible en el Barquisimeto de 1776, en la ciudad de 22.604 habitantes, en el que la región Barquisimeto tenía poco más de 70.000 seres, datos que arroja la investigación de Reinaldo Rojas en su libro sobre historia social de la región de Barquisimeto en el tiempo colonial,
1530-1810. También ayuda a fortalecer este acerto que esa sociedad estaba organizada entre españoles y mestizos, blancos, criollos, negros, mulatos y esclavos. Así todo el mundo se conocía porque estaban contados por la estructura del colonizador. O la ciudad diezmada de 1812, después del terremoto. De un tiempo a esta parte, esa frase no deja de ser un dicho y más que una realidad es un deseo. El deseo de seguir siendo un pueblo pequeño. Salvador Garmendia nos recuerda, Salvador que era un observador privilegiado, nos recuerda hábitos, por ejemplo, no hay barquisimetano que no sueñe con una granja cerca de Barquisimeto. Vivir cerca de los animales y plantas es una cosa que les encanta. En una ciudad contemporánea como Barquisimeto, con todos los medios tecnológicos a su alcance, es muy probable que casi todo el mundo se conozca por las redes, o sus relaciones estén sometidas a relaciones de la familia que aún religiosamente se visitan los domingos o en el trabajo. Ir al centro de la ciudad ya no es verse en la Plaza Bolívar, a pesar de los fenómenos puntuales del uso de los espacios públicos como operativos de emergencia o la presencia matutina de vecinos que ven en su plaza local un espacio de solaz y presencia de las fechas patrias. Este desplazamiento ha quedado para los mayores. Ahora es ir a un centro comercial o a los grandes malls repletos de una oferta planetaria. Voy a saltarme unas líneas. Bueno, luego de este contexto básico inicial, voy a tratar de acercarme un poco a lo que está pasando ya contemporáneamente. El pasado urbano y humano siempre ha sido literatura. Y es a su vez la literatura que es sin duda un hecho urbano. Es decir, una ciudad y dentro de ella el hombre para imaginarla. Esto nos conduce a una permanente producción de imaginarios poéticos y novelados que nos exigen no solamente pensarla como materia física, sino como una estructura eminentemente cultural y por lo tanto de diversísimas miradas. Enamorado del silencio, el poeta no le queda más recurso que hablar. Esta frase de Octavio Paz es el punto de partida de donde nace la imaginación del entorno como morada que guarda en su interior la imagen cotidiana que aparece y desaparece como la ciudad. Nuestra ciudad ha sido cantada por sus escritores constantemente. En verdad, todas las ciudades son temas de la poesía y de la escritura. En el fondo, de toda escritura, lo que hay es deseo. El deseo de una ciudad imaginada, soñada, como un secreto obvio, dice el poeta barquisimetano Antonio Urdaneta. Autor de 3 libros que recomiendo su lectura: Cribar Arbores, de 1983, El Milagro de Pablera, de 1989, y El Lirio que vino del mar, de 2008. Ciudad de todos en la que debemos saber que los mares que sueñan, viajes y ausencias se retratan en los ojos y la melancolía, y nadie sabe por qué. Es probable que el poeta en su íntima canción crea que todos le cantan igual, pero siempre es distinta. Más allá de ese conjunto urbano de casas y edificios, está la interioridad psíquica y sus múltiples relaciones que en Barquisimeto se dan caminándola. Y hacen de ella una ciudad, como afirma sin tacha Manuel Caballero, nuestro conocido historiador, y afirma: la ciudad menos misteriosa del mundo, con sus calles tiradas a cordel, sus casas sin aleros que protegen del mucho sol y de la escasa lluvia. Este es un texto de presentación a un libro de Rafael Cordero, otro autor barquisimetano, Tiempo muerto de nostalgia. Así, la imagen del poeta Urdaneta, que en la primera lectura parece hermética, se puede iluminar en la medida que es secreto, pero que todos lo sabemos. En esta ciudad plana y extendida, como cita Caballero, hablando de la ciudad que recorren los personajes de Cordero.
Si pusiéramos una bola de plomo en el extremo de una de estas calles, allí se quedaría para siempre. Eso dice con aburrimiento un personaje de la novela de Salvador Garmendia, el Capitán Kidd. En fin, se trata de una ciudad que por sus cambios constantes es la literatura la que puede transfigurarla para mantenerla en la memoria, ligada a los lugares por donde estuvimos un día, objetos que nos acompañaron, casas que están en una fotografía, que en el caso de Rafael Cordero, la ciudad siempre es un viaje. Una planicie para el desplazamiento de la vida de un muchacho que solo camina y describe la ciudad como un jardín en donde depositar el aprendizaje del bello viaje. Fundamentalmente un viaje interior y un viaje interno por la ciudad. Y como evocación de los lugares perdidos. Día por día me acompañaba la impresión de tropezarme con las instancias reales de Cabudare, plazas y cielos aldeanos, calle Real, Puente Bolívar con su ceiba conexa, quebradas pedriscosas de los alrededores, imágenes corpóreas que poblaban el mundo a partir de los relatos de mi tía. Una novela que se llama Naguará de Rafael. Bueno, ya el título se apropia a una identidad, o refleja eso. El transeúnte que vaga por la ciudad es un producto histórico de la regla urbana. Por eso decimos que sin la ciudad no es posible pensar un transeúnte que mientras la discurre, la imagina y la recrea. Le abre nuevas posibilidades de registro en la memoria. La imagen de una ciudad siempre parecerá un caleidoscopio, ameno valle y tierra llana, fértil y pobladísima ribera, lo llamó Juan de Castellano en su gran poema. Esa especie de canto general que hizo Juan de Castellano en su momento. Virgen desamparada, reina de Occidente, dijo Abigail Lozano en 1872, hablando de las creencias, la religiosidad. Viejas calles largas de la tierra mía, con su eterno manto de melancolía, cuando nace el alba, cuando nace el día. Antonio Arraiz. Y Otto Cornet escribió: la tarde guinda una lenta agonía de coral, sempiterno vesperal de la ciudad somnolienta, Barquisimeto de antaño, campesino y colonial. Hasta el poeta caroreño Alí Lameda, en un largo poema en verso libre, queda tendido en la nostalgia de la ciudad que llamó pequeña patria. Aquí estoy gimiendo junto al río que bordea tu exacta planicie anochecida, y frente al incendiado vestíbulo que vibra con su magnífica, dolorosa, la luz de tu abismático crepúsculo infinito. Rosario Anzola y Álvaro Montero, poetas ya de la contemporaneidad, lamentan la presencia del cemento en el caso de Rosario Anzola y pide un abrazo para poder encontrar la ciudad que ya no ve. Y en Montero, que usa con destreza el recurso de la historia, en su importantísimo libro se llama Ciudad de Cólera, tocando el tema del periodo del cólera, cuando el padre Macario Yepes ofrece su vida para que se detenga la epidemia que diezmó con la población. Escribe este texto: todo comenzó cuando el cólera era la época de las grandes procesiones, los muertos amontonados en los zaguanes, esperando su turno para caminar sobre el río, los muertos correteando unos con otros hasta romper la formación de las aguas. Macario, un loco de aquellos entonces, nos marcó para siempre. A Totonó lo sorprendió Juan de Carvajal, lanzó los dados y el destino lo ensartó por un ojo. En Nueva Segovia de Barquisimeto hicieron una feria y Guaycaipuro no pudo levantar la gran pira. Y como se adivinara que las ciudades encierran más de una metáfora, Tito Núñez Silva, un poeta venido de Maracaibo, que está sentado en Lara, escribe que nunca una ciudad es una ciudad. Dos ciudades es una ciudad. La ciudad se divide en dos, la que imaginamos y la real. Para luego describir el mundo de sensaciones y dualidades que tiene una ciudad como Barquisimeto en su sencilla vida de gran ciudad
obra de arte colectiva y de encuentros y desencuentros. Los movimientos literarios en Lara, podemos citar de memoria, fueron constituidos más o menos movimientos como organizaciones ya de orden estético y político entre los 60 y 70, como nos sucedió en casi todo el país, en algunos centros como Caracas, el caso de Oriente, Maracaibo, Barquisimeto, y allí se crearon algunas revistas, centros culturales y organizaciones con una intención clara desde el punto de vista estético y político. Grupos como Simbiosis crearon la revista Hop, y Lea, que fue una librería y centro cultural a la vez, creó una revista llamada Lea, homónima del centro. Y allí empezaron a publicarse las nuevas voces de la ciudad, más las voces de los que conformaban de estos dos grupos, que obviamente eran grupos que venían de la izquierda. De algunas instituciones como el Colegio Fermín Toro publicó una revista llamada Umbral, dedicada más al tema docente y filosófico. La UCLA publicó Principia, dirigida por el poeta Orlando Pichardo, fallecido también más o menos en fecha reciente. Letra Continua, a partir de una fundación y unos grupos literarios que fundó Freddy Castillo Castellano, publicaron esta revista llamada Letra Continua, y además de una cantidad de talleres que ayudaron también en la formación de los jóvenes escritores y jóvenes poetas. En la UPEL, el movimiento teatral tenía mucha fuerza, con Neya Aranguren a la cabeza y Gabriel Saldivia, un poeta que ahora está aquí en Caracas, donde publicó su primer libro, precisamente sobre la ciudad. Ese libro se llamó Concierto de Pasos. Gabriel era un poeta que caminaba mucho por la ciudad. Pero era un movimiento muy fuerte. Esas eran iniciativas privadas. El libro de Gabriel fue financiado por algunos amigos del Tocuyo, de su ciudad de nacimiento. También en los medios impresos, esto es un dato importante, tenían páginas dedicadas a la literatura. El caso del diario El Larense publicaba una página diaria dedicada a la literatura y a la cultura, dirigida por el poeta Ramón Rivas Sáez. El Impulso, el diario que ya hemos comentado, tenía dominicalmente una página de intereses literarios, dirigida por Teólo López Meléndez, un narrador y ensayista caroreño. Luego la dirigió un poeta que llegó a Barquisimeto desde Colombia, llamado Agustín Calleja Vieira, y finalmente por la escritora, cronista Violeta Villar Liste, que ahora está fuera del país. Pero allí se puede recoger toda la historia cultural de alguna manera del Estado, de las zonas y las zonas anexas, cercas del Estado Lara. Fueron páginas muy importantes donde se publicaba a todo el mundo. Ahí no había ningún tipo de tendencia o parcialidad. Eran páginas muy abiertas y aportaron muchísimo a la cultura, a la historia cultural de la ciudad. En el año ya finalizando los 80, en el 92, se creó un grupo literario radicado cerca de Barquisimeto y se llama Huella Tinta. Huella Tinta lo fundaron los poetas María Elena Díaz Carmona, María Auxiliadora Chirinos, Olga Mujica, Dolores González Ferrer, Pedro Guedes y Héctor Sala, y dos artistas plásticos, Mariana Sellanes y Miguel Granado Troconis. Todos con obra, tanto inédita como publicada. El caso que destaca allí es el de María Elena Carmona, que ha publicado 3 libros, y el de María Auxiliadora Chirino, que publicó 2 libros. El caso de María Elena publicó Estómago en Casa, patrocinado por la Universidad Politécnica, Borde de Cielo Desnudo, del Sistema Nacional de Imprenta, que fue un sistema que se montó a principios del 2000, un sistema con una idea muy interesante, que es que las regiones publicaran a sus autores y tuviéramos un panorama mucho más amplio desde el punto de vista de la bibliografía y la producción
estética de la zona y la producción de texto de lo que pasaba en cada estado. Ese sistema desafortunadamente está desarticulado, no funcionó más, no sé, no hay información de qué pasó con eso. Y bueno, fue una idea muy interesante, pero que ya está apagada, que es muy importante ver si se puede retomar o reactivar. También allí se hizo una inversión importante en tecnología, que creo que por efectos de encontronazo con la tecnología existente de las universidades, de los municipios, de las gobernaciones, también creó como una distancia en la producción, y eso se paralizó. No conozco las razones. María Auxiliadora Chirinos, una escritora muy interesante, publicó en una editorial de Caracas, de Clepsidra, el libro Desconocida, y en Barquisimeto, con la editorial Mal Tiempo, Querellas. El último libro de María Elena fue editado por El Perro y la Rana, que se llama Borde de Cielo Desnudo y Párpados del Día. Bueno, luego de este grupo se creó otro grupo más editorial, pero era un grupo literario llamado Mal Tiempo Editores, del cual yo formé parte también. En el año 2000 se editaron 4 números de revistas, quedaron algunos números en el tintero, y también estuvo conformado por el poeta Reinaldo Xavier, José Luis Ochoa, que había publicado ya en Caracas. José Luis es un psiquiatra, un médico psiquiatra que trabajó en la UNEI y que tiene una gran proyección. Ahora no está tampoco en el país, pero José Luis publicó libros sumamente importantes, entre los que podemos contar con De Viajes y Encuentros, que fue premio Fernando Paz Castillo. También con Eclexidra publicó otros títulos, como Ruinas Vivas y otros. Julio César Blanco Rosito, un ingeniero, escritor de narrativa y poesía, también con varios premios, tiene más o menos 10 títulos. Y luego ese mismo grupo ha venido derivando hacia la edición digital, entre los cuales está Álvaro Ríos, que tiene varios títulos allí de narrativa corta y narrativa humorística y algo de poesía. Y es como ya ahora la línea de trabajo de Mal Tiempo Editores, publicar libros vía digital. En un juego curioso de humor, la editorial se llama Alfa Guaro. Una editorial de Guaro, pero como Alfa. No, jugando con el tema de Alfaguara, ¿no? También. Ya entendieron perfectamente. En los años más o menos 2010, 2013, 2014, se crearon una cantidad de grupos de jóvenes dedicados a la literatura, que eran talleres de lectura, fundamentalmente. Se llamaban colectivos literarios. No entendí mucho lo de colectivo, porque todo grupo siempre es un colectivo, como una contradicción, pero sí es muy importante los títulos o los nombres o la nombradía, como quisieron ser. Por ejemplo, hay uno que se llama Ciudad de Cólera. Entiendo que es un homenaje a ese gran libro de Álvaro Montero, que es un libro muy importante en la poesía nacional. Ciudad de Cólera, El Cuarto de los Duendes, Café con Letras, El Círculo de Ítaca, Zapatos Rojos, Tren de la Calle, Nube Colorada, Nube de Pantalones, Arte de Sol, Sueños Errantes, y casi todo vinculado con cuentos estos números. Luego hay un grupo de lectores, se han creado grupos de lectores que en esta pandemia, han migrado, por supuesto, a lo digital, al WhatsApp, se siguen reuniendo. Está un café que curiosamente se creó a partir de una charla sobre el café, que dictó el historiador Carlos Jiménez Lizarzado. Él trabajó el tema del café durante mucho tiempo, dio una charla a un grupo de profesionales, y a partir de allí crearon un grupo de lectura que se llama el Club Café Lectura. Paralelamente se creó otro cercano al Parque Bararida, se llama Club Bararida también. Café Bararida. Y en los últimos tiempos, pensemos en los últimos 5 años, se está reuniendo un grupo llamado Quincena Leones, que
que se reúne en una librería que ya tiene 47 años, convertida en una referencia como centro cultural, que es la librería El Clip. Esta quincena Leone es la que se ha dedicado a publicar libros de esta editorial Alfaguara. Hay allí varios de los escritores, está Julio Blanco Rosito, Álvaro Ríos, y una ensayista que publicó en Monte Ávila un estudio sobre Rafael José Álvarez, que es Josefina da Costa Gómez, un ensayo que recomiendo su lectura. Y hay un escritor que surgió de ese grupo, de uno de los grupos nuevos, creo que era el colectivo Ciudad de Cólera u otro grupo, que se llama, ya les voy a decir, es un muchacho joven que ahora está en Caracas, dirige una institución pública, se llama David Gómez Rodríguez. Tiene un libro publicado en bilingüe entre ruso y español, que debe estar recién salido este año, creo que salió en mayo. Me parece muy interesante este joven escritor. Quiero detenerme en un punto y con esto trataré de cerrar esta conversación, que es la actividad poética en Carora. Carora, no tengo las razones ni voy a especular sobre eso, es una ciudad muy particular. Ahí se han generado pensadores, poetas, músicos de mucha relevancia, entre ellos Cecilio Zubillaga Pereira, Ali Lameda, grandes músicos como los Vizcaray, una familia completa de músicos. Ellos crearon en el año, creo que en el año 2005, un grupo que se llama Centros Literarios, Centros Culturales Literarios, algo así. Y formaron un taller a partir de un método que inventó un caroreño, Jesús Enrique León. Joven caroreño, se llama el libro Las 7 abstracciones creativas. Y a través de ese método creó una cantidad de grupos con niños a partir de 10 años y jóvenes después de 10 años. Yo soy testimonio de una marcha de grupos literarios. Yo nunca había visto esto en todo el país. Eso sucedió en Carora. Yo estaba acompañado del escritor José Pulido, Juan Páez Ávila, el periodista Petrusca Sigme, que tú conoces perfectamente, Hugo, que estás entre el público. Bueno, yo vi esa marcha. Eran como 10 grupos literarios que partían de la plaza Chío Zubillaga y llegaban a la esquina de la casa Chío Zubillaga y la esquina del Poeta, que es otra casa inmensa, que compraron entre varios, y allí se reúnen, dan talleres, hacen exposiciones. Yo no sé si en el país exista este tipo de fenómeno. Es importante que esto lo destaco porque es un fenómeno muy, muy interesante. Ahora están retomando la actividad con los poetas Wilber Cañizales, Carlos Oropesa, Oris León, Tenil de Rocha, Elías Torres, Elvis Suárez y Osvaldo Timaure. Tienen 20 años de trabajo continuo y ha dado un resultado magnífico. Varios libros inéditos, publicaron una antología por la UCLA, que se lo financió la revista Principia, y así. Ahí, bueno, está por supuesto la Fundación Buría, que es un grupo de historiadores que ya tienen más de 30 años, más como 40 años. Bueno, todo el trabajo dirigido por el historiador Reinaldo Rojas, que la conoce muy bien. Hay una revista digital que se llama Caroana, que tiene ya más o menos 7 años. Y hay unos planetas solitarios, unos narradores. Hay uno de Duaca que se llama Alexander Cambero, que ya publicó una novela por Amazon, Aquella Mujer. César Méndez, que tiene un libro de crónica y otra novela llamada Litoral. Francisco Suárez, que lleva un grupo literario andante en la Plaza de la Moneda, en pleno centro de la ciudad. Tiene una novela titulada Palabra en Canto, inédita. El grupo se llama La Mesa Coja. Él es un librero. Y una dramaturga, actriz que tiene algunos libros también, llamada Francia Ortiz, que trabaja en la universidad. En fin, grupos aparecen y desaparecen.
siempre en transición. Las políticas públicas sobre difusión y promoción ya no están presentes como a principios del año 2000. Las escasas librerías solo se dedican a la papelería, con excepción del CLIP. Aquel sueño de la imprenta estatal no funciona, no se conoce un balance de ese proyecto. Las viejas, un proyecto que pintaba muy bien. Las viejas imprentas del Estado son museos con máquinas antiguas empolvadas. Por eso los poetas y los historiadores, al más puro estilo de libres pensadores e iniciativa liberal, editan sus libros en imprentas privadas y ahora en este mar acuoso de lo digital. Muchas gracias.